muy contento nuevamente por estar ahí en su hogar a través de la señal de TV UGED en su programa Entonces ¿qué? Entonces ¿qué con la sexualidad? Entonces ¿qué con las situaciones de los trastornos en el deseo de la mujer? Nos explicaban la semana pasada que hay un continuo entre lo que es el deseo, lo que es la excitación y el orgasmo. Esto debe estar puntualmente en una mujer para que haya una relación íntima, una satisfacción en el ámbito de la sexualidad. Y existen trastornos. Hablamos de lo que sería la dificultad en el deseo, en la excitación. Y hoy vamos a hablar precisamente en las dificultades que hay en el orgasmo y las posibles situaciones de tratamiento para todo esto. Y nuevamente con nosotros, y muy agradecido yo porque aceptar la invitación la licenciada Margarita Nájera. Licenciada, nuevamente por aquí, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Encantado. Y bueno, nos quedamos en la semana pasada, licenciada, con los trastornos en el deseo, en la excitación, y ahora vamos a ver lo del orgasmo. Es otro detalle que también puede ocurrir. Me imagino que hay las ganas, hay la excitación y hay la dificultad para llegar a la consecución de... Sí, está muchas veces el deseo, como usted nos dijo, de que realmente surge ese orgasmo. Y se dice, voy a llegar, y nunca se llega a lo que es el orgasmo. Y sabemos que el orgasmo es la contracción de los músculos, en este caso de la vagina, de los labios mayores, de los labios menores. Estamos hablando precisamente de todo el aparato donde existen cambios, ¿sí? Y que también fisiológicamente existen cambios, porque muchas veces desconocemos realmente qué es un orgasmo, porque a lo mejor nunca se han vivido, nunca se han experimentado. Entonces son cambios fisiológicos que realmente generan placer, pero hay mujeres que no les genera placer, que al contrario, trata o le es imposible precisamente tener ese orgasmo. No hay esa... Están las ganas, se está trabajando en todo, pero no hay orgasmo. Y eso genera mucho conflicto en una mujer. Entiendo. Hablamos en los conflictos que pudiera provocar, hay una como baja autoestima, es decir, ¿qué me está pasando, verdad? Y vuelve otra vez a repercutir en la relación de pareja. En el ínter de la excitación, licenciada, existe lo que sería el lenguaje verbal y corporal de la mujer, sí, que la puede ir inhibiendo. Hay explicación en la práctica clínica de que no les gusta gritar o que se oiga. ¿Qué hay de todos estos detalles como antecedente del no sí, orgasmo? estamos hablando precisamente que el lenguaje corporal dice mucho. Y de cierta manera hay mujeres como precisamente cuando se está en el orgasmo, o se grita o no se grita. O sea, eso ya va dependiendo de cada mujer. Claro que es muy... Por ejemplo, cuando hay películas eróticas, muchas de las veces es gritar. O sea, oímos a mujer que así se tiene que gritar. No, o sea, eso es para precisamente dramatizar esa película. Pero en realidad no es necesario que los gritos, que si es quedito, o sea, la expresión puede variar, puede ser muy diferente. Cada quien es de manera diferente. Y hasta hay mujeres que lloran al lograr un orgasmo. Entonces, les digo, se puede modificar, cada persona somos diferente y de ahí o sea, las sensaciones son muy subjetivas. Y esas sensaciones tan subjetivas, pues no podemos nosotros interpretarlas, sino al contrario, pues bueno, ya se vivió y a disfrutarlo, ¿no? Pero cuando no se logra, sí realmente es un conflicto que muchas veces dicen que la mujer llega a fingir los orgasmos, ¿sí? Y para no sentirse que realmente no puede, muchas veces lo llegan a hacer. Claro que ya sabiendo bien cuáles son las reacciones de una mujer o cuál es la parte fisiológica en la cual, la parte anatómica que se llega a modificar, pues ahí podríamos ver que realmente no está viviendo un orgasmo o cuando se está viviendo un orgasmo. Entonces, en eso sí tenemos que marcar y puntualizar que precisamente es ver si realmente está viviendo un orgasmo, si sabe lo que significa un orgasmo, porque muchas veces hasta sí lo han vivido,
pero desconocen completamente esa parte, o sea, es que realmente no sé qué se siente o no sé cómo sea, y cuando se les describe perfectamente cómo es el orgasmo, ¿sí? Los cambios fisiológicos dicen, no, pues de que lo he vivido, y de varias veces, y lo he disfrutado, sí me gusta. Era más ignorar cómo Sí, era, exactamente, que muchas veces no se educa en esa parte. Entonces, ahí está. Y es cierto, lo que dicen es, dicen, el orgasmo es de quien la trabaja, ¿sí? No voy a responsabilizar al otro, ¿sí? De que tú te tienes que encargar de yo tener un orgasmo. No, en este caso es individual. El orgasmo es mío. Y más consecuente es de que yo me encargo de disfrutar, de que la persona pues igual me ayude, pero en realidad yo soy la que disfruto. Yo soy la que tengo que poner de mi parte para realmente llegar a ese punto máximo que realmente es placentero. Fíjese, Pero no dejarle al otro la la responsabilidad. responsabilidad. O sea, por eso le digo, el orgasmo es de quien lo trabaja. Qué interesante, porque hay gente que renuncia, y a lo mejor se escucha hasta peyorativo decir que la actividad sexual, la sexualidad es para disfrutarse, y se interrumpe el disfrutar. No está dispuesta a disfrutar, es malo, es pecado, es cochino, es sucio, etcétera, etcétera. Cuando nos están diciendo muy puntualmente que cada mujer debe trabajar su propio orgasmo, Sí. ¿verdad? Disponerse. Disponerse exactamente. Y ahora es muy interesante cuando la mujer conoce perfectamente qué puntos son los más débiles, qué puntos son los más sensibles, para yo poderlo platicar con mi pareja, para decirle qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que me agrada. Y eso también beneficia el camino del orgasmo. Entonces, ¿por qué? Porque ella lleva la parte de la excitación. Ya te estoy dando a conocer. En el autoerotismo se va a conocer. En el autoerotismo. Se va a disponer. Y mientras nosotros no nos queramos tocar allá abajo, porque lo vemos que es malo, entonces ya estamos poniendo muchas barreras para realmente tener un goce o un placer sexual satisfactorio. Limitamos. Nos limitamos. Entonces, o sea, tratamos de no tocar. Sí, así como que esto no se toca, esto ahí se guarda, ¿no? Y yo precisamente dentro de consulta o de la gente que se me acerca y dice, es que ¿qué hago? Bueno, es importante conocer tu propio cuerpo, es importante saber las reacciones que tiene. Y qué mejor. Hay comentarios en la práctica clínica, es decir, ¿cómo voy a cambiar de posición si no soy una mujer de la calle? Y es completamente errado eso, y son mitos de decir que en tal o cual posición no, o en tal sí, y luego caen a una rutina de lo mismo y lo mismo y lo mismo, precisamente por estos prejuicios de carácter de educación, sociocultural, etcétera, ¿verdad? ¿Y cómo podemos llegar a un erotismo placentero sin llegar a lo que viene siendo una penetración? ¿Ya que voy con esto? Precisamente el conocer a mi pareja, con puras caricias, sin necesidad de haber ese acto realmente sexual, ese acto donde culmina precisamente en la penetración. Pues no es necesariamente, o sea, se puede llegar precisamente con las caricias, el desnudarse completamente los dos, disfrutar a lo mejor de un vinito tinto, a lo mejor de unas velas, tal vez de una buena música. O sea, algo que puede... Felacio, sí, o sea, hay muchas cosas que no es porque sea prohibido, sino que simplemente pueden ayudar y beneficiar precisamente una excitación, un deseo. Y obviamente llegar al orgasmo, pues les digo, es cuestión de uno. Y mientras uno, y qué padre que la mujer empiece a provocarse su propio orgasmo antes de que la pareja, ¿sí? Y si no es así, bueno, qué padre que ya lo conozcas con la pareja, pero realmente conoces ese autoerotismo, esa autoestimulación a nivel personal. Y no es malo, al contrario, ya conoces y hay muchísimas descargas impresionantes que pueden beneficiar a la mujer, ¿sí? Estamos hablando de que se secretan muchísimas hormonas que va beneficiando desde la piel, va beneficiando el cabello, o sea, cosas que muchas veces las creíamos que no era cierto. La sonrisa. La sonrisa cambia completamente, ¿sí? No? Pero sí. Qué padre es conocer esa parte. Porque muchas de las veces cuando no se tiene, no se logra esa mujer, que no me gusta que prendas la luz, porque no me gusta que me veas, no me gusta que veas mi cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ya estamos hablando de una autoestima, de una poca valoración a sí misma.
Entonces, cuando ya conocemos ese cuerpo, ya sabemos lo que siente, es muy interesante saber cuáles son mis reacciones, pero el conocerlas yo misma, sobre un espejo, cuántas veces nos vemos al espejo desnudas y decimos, esta soy yo, y así me gusta. Entonces, muchas veces no lo aceptamos, pero cuando empezamos a conocer esa parte, si conocemos físicamente al desnudo todo nuestro cuerpo, ¿por qué no conocer también lo que hay adentro? ¿Sí? Entonces, el explorar también es una buena opción para poder conocer ese cuerpo, pero también hay que conocer la otra parte cuando no se puede, se quiere y no se puede. Muy bien. Desde luego, qué puntualidad en los comentarios de la licenciada Margarita Nájera. Estamos hablando precisamente de la dificultad para el orgasmo y cómo se debe buscar, teniendo como objetivo precisamente lo que sería pues recibir satisfacción de carácter sexual, recibir el orgasmo y estar de alguna manera satisfechos con muchos beneficios. Entonces, ¿qué con el orgasmo en la mujer? Las dificultades que se presentan. Usted yo creo que se debe de identificar, esperemos que no, y si sí, con toda confianza, usted debe de acudir precisamente a que sea evaluados como pareja o individualmente, porque se presenta en un alto porcentaje en las personas, en las mujeres y luego por consiguiente en la pareja. Debe usted asistir como cualquier consulta de orden psicológico, médico, odontólogo, igual para tratar estos detalles, que la diferencia estriba en que esté la pareja en armonía, en la educación de los hijos y en disfrutar precisamente la sexualidad, que es una de las intenciones que tenemos precisamente gracias a TV UGED, que nos permite charlar sobre estos temas un tanto cuanto que no se hablan muy frecuentemente. Y pues continúas con la licenciada Margarita Nájera. ¿Cuáles son los, digamos, los trastornos o las dificultades que se van a presentar en función del orgasmo? Tenemos precisamente, dentro de los trastornos está el vaginismo. Vaginismo. ¿Sí? El vaginismo que obviamente contrae, aprietan los músculos de la vagina, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? No permite la entrada a lo que viene siendo el pene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues aquí la introducción es involuntaria. No es algo que se planee y que se diga, ya no quiero y ahí nos vemos. No, o si estamos hablando precisamente que contraen de manera involuntaria sus músculos para no permitir la entrada. Entonces, eso genera mucha angustia en la mujer, genera mucho conflicto, tanto en la mujer como en el hombre, ¿no? Es que tú no quieres, y porque no se conoce realmente los problemas que pueden existir, pues muchas veces, no, es que tú no quieres, o quién sabe con quién estuviste, o sea, ya se empiezan a generar otras cuestiones, pero en realidad es por un conflicto. Y volvemos a mencionar, entra la parte psicológica, entra la parte educativa, entra la parte orgánica. Entonces, se tiene que conocer, ir con la persona indicada precisamente para el tratamiento, porque no cualquiera puede precisamente diagnosticar si realmente es un conflicto a nivel sexual, si dentro del conflicto a nivel sexual viene siendo psicológico, si viene siendo orgánico, o si viene siendo precisamente la parte educativa, la parte social, entonces, o psicológica. Entonces aquí precisamente tenemos que conocer los puntos. Está lo que viene siendo el vaginismo, que es lo que se contrae, y tenemos la dispareunia, que es una situación muy frecuente, donde precisamente hay un dolor en la parte de la penetración o antes de la penetración, o sea, dentro de viene siendo en los genitales realmente, o afuera, después del acto sexual o antes del acto sexual. O sea, se genera en el área genital y en los alrededores, pero produce muchísimo dolor en la mujer. O sea, apenas son tocadas y genera mucho dolor. O sea, la intención del vaginismo y de la dispareunia es el dolor durante el coito, antes o durante, ¿verdad? Y es evitativo, ¿verdad? Sí, y que obviamente a quién le va a gustar tener un acto sexual donde a mí me produzca dolor, donde realmente no siento ninguna satisfacción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues prefiero evitarlo. Por eso está la parte hipoactiva. Que también tenemos el otro lado, ¿no? La parte de la evitación fóbica. O sea,
y si me duele, y si no me gusta, y si me pasa algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues tratamos de evitarlo lo más posible. ¿Y qué tal si me llegas a contagiar de algo? Empezamos a generarnos mil cosas en la cabeza y que muchas de las veces es tanto fóbico, o sea, que trata de evitarse lo más posible. ¿Por qué? Porque genera esa parte en la mente y que precisamente no permite. Fíjese, público televidente, cómo existen estos detalles formalmente espontáneos, inconscientes, presentan el detalle del vaginismo que impide la penetración, y luego la dispareunia, que hay dolor y que evita también el contacto sexual, y la evitación fóbica, que es un miedo porque hay una amenaza frente a lo que sería la actividad sexual. Vamos a comentar qué hay con relación a tratamiento, licenciada. Bueno, el tratamiento tiene que ser multidisciplinario, ¿sí? Porque muchas de las veces sí vamos a necesitar la parte médica para descartar alguna situación orgánica. Pero el indicado no es un psicólogo, sino es un terapeuta sexual. El terapeuta sexual va a brindar las herramientas suficientes precisamente para saber cuál es la situación que se está manejando. Porque si también puede ser de pareja, el terapeuta sexual puede resolverlo, porque a lo mejor también es situación del otro, ¿sí? Tanto situación de la misma, de la mujer, como también puede ser del otro. Entonces, ¿qué es lo que llega a pasar? Nosotros tenemos, se brinda lo que es la parte de la terapia, ¿sí? Pero no únicamente la parte psicológica, sino la parte sexual. Es involucrarnos más en conocer un poquito ese aspecto, el darle el conocimiento y las herramientas suficientes para que la persona empiece a tener en su vida cotidiana una satisfacción, porque muchas veces, aunque sea en casa, sea en la recámara, nos genera muchos conflictos fuera de. Entonces, si nosotros nos damos la oportunidad de decir, necesito ese apoyo, necesito esa ayuda, entonces que mejor, igual va a haber medicamentos, a lo mejor va a haber la parte terapéutica, pero saber en qué área se va a canalizar. El terapeuta sexual sabe perfectamente qué áreas se tienen que canalizar, porque muchas veces ginecólogos me mencionan, es que creen que nosotros sabemos mucho de la parte de la sexualidad cuando realmente no es eso, o sea, conocemos el órgano femenino de la mujer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desconocemos mucho el área de la sexualidad. Entonces dicen, vienen con nosotros a pedir ayuda y muchas veces no tenemos nosotros los fundamentos, claro, o cómo poderles ayudar. Entonces, un terapeuta sexual, un sexólogo, ayuda mucho en estas áreas, que obviamente no trabaja solo, trabaja con un grupo multidisciplinario donde se puede, para poder descartar situaciones que vienen siendo orgánicas, pero que al mismo tiempo pueden entrar la parte de la pareja, la parte familiar y la parte individual. Entonces, podemos hablar, por ejemplo, de endocrinólogo, sí, ginecólogo. Ginecólogo, o sea, puede ser el ginecólogo, puede ser hasta el psiquiatra, el mismo psiquiatra, porque también podemos ver que hay conflictos a nivel de personalidad, o sea, hay conflictos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues también tenemos que analizar esa parte. Entonces, es en conjunto, muchísimas áreas que muchas veces desconocemos que puedan existir, pero simplemente porque no tenemos la información suficiente. Creo que la evaluación clínica va a precisar el diagnóstico y de ahí a las personas que se tienen que atender. ¿Qué hay de pronóstico, licenciada? ¿Cómo le va a las pacientes y a las parejas que se someten a la evaluación y posible tratamiento que requieren? Hay buenos pronósticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque como desconocemos... Qué buena noticia, sí, porque imagínense, así se va a quedar. Así se va a quedar, no, al contrario, hay muchos beneficios. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas empezamos a educarnos sexualmente. Y la manera de educarnos y tener esa información nos ayuda a tener una mente más amplia, una mente donde tenemos apertura de más cosas, de no cerrarnos a qué es malo, qué es sucio, qué es bueno y qué es malo, sino que simplemente lo que pueda ayudarme a mí y pueda ayudar a mi pareja para tener una satisfacción plena en todos los aspectos, no nomás a nivel sexual, sino para lo que se llegue a hacer en el área cotidiana.
Entonces, sí, hay muy buenos resultados, porque hasta de una cosa tan sencilla puede generar cosas maravillosas en el aspecto que llegan las mismas personas contentas en el aspecto de decir, chino, es que yo esta parte yo no la conocía, yo no conocía que esto existía en mí o esta sensación. Entonces, es muy interesante que tengamos la oportunidad de realmente ver cuál es el trabajo de un terapeuta sexual, de un sexólogo, donde abre esas puertas y tiene las herramientas necesarias, porque como psicólogo tenemos posiblemente la parte de la relación de pareja, ¿sí? Pero lo que es la sexualidad desconocemos muchos aspectos, ¿sí? Ya cuando uno estudia más esta parte, se entera que realmente vale la pena estudiar lo que es la sexualidad, porque somos nosotros. Es definitivamente una especialización, Sí. Yendo directamente al punto y apenas un experto que pueda ayudar en función de elaborar la historia clínica, hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento sobre eso. Mucha resistencia de los pacientes, ¿verdad? Sí, porque es mucho tabú, es cómo voy a dar a conocer mi sexualidad, pero obviamente ese es el papel que tenemos como terapeutas sexuales, somos sexólogos, tenemos el papel de poder empatizar con esa persona para que pueda sentirse cómodo, se pueda sentir a gusto de poder platicar de cosas que son muy íntimas para esa persona. Entonces es muy interesante ver ese trabajo, que no es únicamente si vienes a platicarme todo esto y soltar secretos que muchas veces no los da a conocer a nadie, pero a lo mejor esos secretos pueden beneficiar a esa persona. Licenciada, muy contento, principalmente por mi público televidente, que les agradezco mucho su atención a este programa. Imagínense que estén cursando ustedes como pareja una dificultad. A veces hay un autoengaño, aquí no pasa nada, fingiendo el orgasmo o disponiéndose a estar íntimamente sin el deseo, sin la excitación, y luego con muchas dificultades posteriores de autoestima, de la relación con la pareja, la presencia del divorcio, dolores de cabeza, muchísimas cosas que se pueden presentar, que pues, nos queda corto el programa para hablar de todo esto. Licenciada, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Encantado por todos los conceptos vertidos en su programa. Entonces, ¿qué? Y pues nada más me resta despedirme de ustedes, público televidente, agradeciéndoles muchísimo el favor de su atención, y vamos a continuar con esta serie de programas hablando sobre la sexualidad. Y les ruego en mi campaña que pues le den el paso al peatón. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.